qué la gente no evangeliza? Solo el 2% de la iglesia está evangelizando. Si usted no predica el evangelio que es, no espere un cambio o una transformación. Si Cristo no está en el centro de ese evangelio, si usted no predica el verdadero evangelio, no espere que esa persona después sea un buen discípulo. Y que el evangelismo deje de ser un evento, una actividad exclusiva para ciertos superdotados evangelistas, sino que se convierta en un privilegio que puede tener cada creyente, equipado. El querigma proclama a la persona del Salvador y el didaque o la instrucción enseña las enseñanzas de Cristo. Y es que aquí estaba el rabí, el maestro, hablando con una mujer. Y eso podría ser mal visto. Si Jesús hubiera seguido la convención de los estándares culturales, no habría hablado. Si el Señor hubiera dicho, no, estoy cansado, tengo sed, tengo hambre. Además, ¿qué van a pensar si me ven hablando con esa mujer? El primer paso del maestro es que abandonemos todas nuestras excusas. Quiero decirles algo, el fundamento de la misión, ¿ustedes saben cuál es? El evangelio y el evangelismo. Es el fundamento de la misión. De ahí para allá también vamos a aprender lo importante de continuar y seguir, pero el fundamento de todo. O sea, si no hay evangelismo, no hay misión. Si no hay evangelio, no hay misión. Es la base absolutamente de todo. Por eso, si yo no entiendo el evangelio, no puedo ser misionero. Si yo no comprendo el fundamento, no puedo ser misionero. Pero vamos a orar que Dios sea hablando a nuestras vidas y que abra nuestras mentes para lo que viene, para usted, para su iglesia, para su entorno, para su ciudad, porque creo que aquí está la clave de lo que tiene que hacer la iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, gracias por cada persona que está aquí, Señor. Sé que no es una casualidad y que tú vas a usar todo lo que estás dando, Señor, a sus mentes, a sus corazones, para que ellos sean bendición en mucho lugar. Señor, en el lugar más recóndito, ahí tú tienes un plan y un propósito maravilloso, Señor. En el lugar más alejado, Señor, tú estás pensando también en ellos. Señor, no hay persona en la cual tú no pienses, Señor. No hay persona en la cual tú no quieras rescatar y salvar. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en tus manos, para que el mundo conozca quién eres tú, Señor, tu grandeza, tu poder, tu redención, tu amor y tu misericordia. Que seamos instrumentos para usos honrosos, Señor, es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has traído a cada persona a este lugar para hablarle a su corazón, a su mente y a su espíritu. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero comenzar con una historia y es un hombre que perdió su empleo y empezó a buscar, a pasar hojas de vida por todo lado porque nadie lo recibía y buscaba empleo hasta que fue a una empresa y allí le hicieron una entrevista y le preguntaron que si él podía realizar algunas labores y él dijo que sí, que estaba dispuesto a hacer todo lo que le dijeran. Entonces el jefe lo aceptó, él llegó a su trabajo con una alegría tremenda y tuvo una charla con su jefe que le iba a decir qué debería hacer. Y entonces en esa charla el jefe le dijo, muy bien, tú has sido recibido para trabajar y para estas funciones y esto es lo que tienes que hacer. Él dijo, gracias jefe por darme la oportunidad de trabajar, usted se va a dar cuenta que no se va a arrepentir de haberme contratado para este trabajo. Entonces el jefe le dio todas las instrucciones y le dijo qué era lo que tenía que hacer, pero antes de él irse dijo, entonces, esto es lo que tienes que hacer, pero me voy a ir y voy a regresar hasta el día siguiente. Ahora tú quedas aquí para que hagas tu labor y nos vemos mañana. Él dijo, tranquilo, no se preocupe, yo he escuchado muy bien y usted no se va a arrepentir porque yo soy un muy buen trabajador. Y entonces el jefe se fue. Y cuando se fue el jefe, él empezó a hacer las cosas, empezó a hacer lo que le había mandado, pero llegó un momento en que levantó la mirada y empezó a ver la oficina y se dio cuenta que la oficina estaba como sin pintar, que había algunas cosas, algún mugre o algunas cosas que estaban escarapeladas y empezó a ver que había como desorden en la oficina y él dijo, ¿sabe qué? Voy a sorprender a mi jefe. Y entonces él dijo,
yo voy a comprar la pintura, yo voy a poner de mi plata, voy a comprar la pintura. Y empezó a pintar esa oficina por todo lado, la ordenó y pasó toda la noche. Dijo, lo voy a sorprender a mi jefe, lo voy a sorprender para que él se dé cuenta que contrató a un buen hombre. Y entonces llegó y pintó esa oficina y llegó, hizo todo y organizó los stands y todo lo organizó de la mejor manera. Al día siguiente, con ojeras y todo eso, pero con una sonrisa de oreja a oreja, recibió a su jefe, dijo, jefe, qué bueno que haya venido. Y entonces él estaba así como mirando para que el jefe mirara todo lo que él había hecho. El jefe se sienta y le dice, muy bien, vamos a evaluar tu trabajo. Y entonces llegó y se sentó con él y le dijo, muy bien, miremos todo lo que yo te mandé a hacer y qué cumpliste de lo que te mandé a hacer. Y entonces el empleado le dijo, pero jefe, antes de que continúe, es que quiero decirle algo. ¿Usted se acuerda cómo estaban estas paredes? Yo empecé y las pinté, miren, no he dormido. Entonces el jefe llega y le dice, espera un momento, yo te había mandado a hacer algo y tú no lo hiciste. Yo te había mandado era que hicieras esto y te pusiste a hacer otras cosas queriendo agradarme. Pero para esto yo no te contraté. Yo te contraté es para que hicieras estas funciones. ¿Sabes qué? Quedas despedido. Yo no sé si podemos hacer el símil, porque un día el Señor nos va a preguntar si cumplimos la gran comisión. No sé, hiciste un montón de cosas, yo trabajé con los niños, yo hice una cosa, yo arreglé, yo hacía esto y esto, pero el Señor dijo, pero yo te mandé algo. Y la pregunta va a ser, ¿cumpliste la gran comisión? No, pero yo oraba temprano, yo leía la Biblia. Muy bien, muy bueno todo. Pero, ¿cumpliste la gran comisión? Y de pronto nuestra respuesta no va a ser lo mejor. Y la idea es que nosotros tenemos que estar preparados también para esto. Quiero decirles, si yo les hiciera esta pregunta, ¿por qué la gente no evangeliza? ¿Por qué los miembros de la iglesia no evangelizan? ¿Sabe? Nosotros tenemos algunas cosas importantes y quiero que observe esta gráfica, este gráfico quiero que usted lo mire y estas estadísticas. Mire estas estadísticas. ¿Sabe qué es este gráfico? Bill Bright, en el avivamiento que viene, escribió lo siguiente y hizo esta estadística. Hicieron una estadística en la iglesia y solamente... ¿Quién cree que son los que evangelizan? ¿Los de color verde o los de color azul? Solo el 2% de la iglesia está evangelizando. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Que anuncie las virtudes. Entonces, ¿qué se la pasa haciendo? El 98% de la iglesia, ¿qué se la pasa haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Estamos desubicados totalmente. Nos pasa lo que le pasó al empleado, que hizo cosas tan tremendas, pero no hizo lo que le mandaron hacer. Pero aquí vienen también algunas cosas que son importantes. Si yo le preguntara, ¿por qué la gente no evangeliza? ¿Usted qué me diría? ¿Por qué? Dígame algunas razones. Algunos no conocen bien la palabra. ¿No conocen el evangelio? O sea, necesitarían ser evangelizados primero. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué más? Miedo al rechazo. O sea, no, me da miedo, me da pavor hablar con la gente. ¿Por qué más? Vergüenza evangelizar. ¿Por qué más? Muy bien, porque ahí la palabra sería, no hemos sido entrenados también, y estoy diciendo de evangelizar. ¿Por qué más? No es una prioridad en su agenda. No es una prioridad en mi agenda, es algo secundario. ¿Por qué más? No lo ve necesario, no lo ve necesario. Bueno, hay algunos que piensan que hay un comité de evangelismo, ¿no le ha parecido? Entonces, ¿a quién le toca evangelizar? Al comité de evangelismo. Hay dos cosas que el cristiano, cuando se le habla de esto, agacha la cabeza. ¿Cuánto evangelizas y cuánto oras? Uno empieza a hablar de eso y agacha la cabeza. Hay algo que no está bien en la iglesia. Y quiero que usted lea de todas estas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas personas dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo.
¿Y a quién le corresponde entrenar a su gente para el evangelismo? El pastor. Mire lo que dice Efesios. Y Efesios lo dice, Efesios capítulo 4. Quiero que usted observe. Dice así la palabra del Señor. Lo tenemos 4:11. Quiero que ponga mucha atención. La Biblia no se lee rápido, sino se piensa en lo que se está leyendo. Esa es la forma de leer la Biblia. La primera forma para poder usted estudiar la Biblia, por lo menos léala con detenimiento, con claridad mental. No es quien lea más rápido, no es que cumpla, sino que cada palabra es inspirada por Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios? O sea, es el pensamiento de Dios, no se lo está diciendo un pastor, lo está diciendo Dios mismo. Dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, de equipar a los santos, significa eso. Equipar a los santos. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Equipar a los santos. ¿Qué es equipar a los santos? Es volverlo a poner en el lugar del servicio como cuerpo de Dios. Si usted ve un ladrillo y ese ladrillo lo ve por ahí botado, ¿para qué sirve un ladrillo solo? Para nada. ¿Cuándo sirve un ladrillo? Cuando lo pones con otros ladrillos. Eso significa equipar. Equipar es que lo pones en el lugar para que cumpla el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Un ladrillo solo no sirve, pero tú vas construyendo una pared para edificar. Eso es lo que hacemos los pastores. También la palabra equipar, catertizo, la palabra equipar tiene que ver con algo que es muy importante. Y es como cuando una persona se lesiona. Yo no sé si alguno se ha lesionado, se le ha salido un hueso del lugar, pero me imagino, a mí no me ha pasado, pero eso me imagino el dolor tan tremendo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un hueso hay que saberlo hacer? ¿Qué hay que saber hacer? Volver y poner el hueso y volverlo al lugar. ¿Duele? Sí. Duele, pero es mejor que se haga eso a que el hueso quede en un lado. Eso se llama equipar también. Volver a poner en el lugar donde debe estar, aunque a veces duela. Eso se llama equipar. ¿Y a quién le corresponde eso? A los pastores, a los líderes, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Los apóstoles? Pero aquí lo que está diciendo es la responsabilidad de los pastores es ¿qué? Equiparlos, no, ni siquiera es la obra del ministerio. O sea, porque nosotros pensamos que ¿quién tiene que evangelizar? El pastor. De pastor, ahí le traigo a esta persona, evangelícemelo. Mira, agradezca que se lo traje. Hágame el favor y me lo evangeliza. Y traigamos un evangelista para... O traigamos un evangelista. Y creemos que eso es. No. El evangelista, ¿para qué es? ¿Para qué debería ser un evangelista? ¿Para que haga la función que nos corresponde como iglesia? No, ¿para qué? Para equipar a los santos en la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Entendemos? Porque si no entendemos esto, vamos a hacer las cosas de una forma equivocada. Pero aquí dice, quien perfecciona a los santos para la obra del ministerio son los pastores. ¿Quién hace el ministerio entonces? Todos los hermanos hacen, o sea, la obra del ministerio la hacen son los hermanos. ¿Cuál es mi labor como líder, como pastor? Equiparlos. Y no quiere decir que usted no lo haga, sino que usted la influencia. Mira, hay muchos pastores, hermanos, vamos a salir a evangelizar, vamos todos juntos con ánimo, y nos anima. Y bueno, pero vayan y lloro por ustedes, yo aquí me vuelvo el intercesor, y nunca va adelante. Yo les cuento que nosotros, el primero que sale a evangelizar soy yo, el que estoy al frente. Porque yo los equipo, pero también les muestro, porque es muy fácil equipar y no hacerlo. Hay gente que lleva cómo cazar dragones, hizo su pregrado en cómo cazar dragones y después hizo su maestría en cómo cazar dragones. Su doctorado era la eminencia de cómo cazar dragones. Y un día vinieron a entrevistar a esta eminencia de cómo deberían cazar dragones. Y entonces le empezaron a preguntar, pero queremos saber su experiencia, ¿cómo es eso de cazar dragones?
Él dijo, mire, yo soy el más especializado en cómo cazar dragones, pero hasta ahora no he visto ninguno. Hay gente que es especializada en evangelismo. Primer nivel de evangelismo, segundo nivel de evangelismo, tercer nivel de evangelismo, cuarto nivel de evangelismo. ¿Y cuántos has evangelizado? Todavía no he encontrado la persona. Espero verá. ¿Para qué sirve si usted no lo hace verdaderamente? Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es un punto que es muy importante. Quiero que pases la siguiente, por favor. Entonces, el versículo ahí termina, sí, listo. Entonces recuerde que tenemos que equiparlo. Entonces, si las personas no saben y no tienen la pasión de evangelismo, ¿dónde está el problema? En los equipadores. Cuando una persona me dice, no, es que yo no sé cómo hacerlo, a mí me da miedo, le digo, pastor, usted tiene que equiparse primero. Porque si usted no se equipa, usted no va a poder equipar a su gente. No lo puede equipar. Quiero que usted escuche esta estadística. La tasa de deserción. Usted ha escuchado de las grandes campañas evangelísticas, ¿no? No, multitudes, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuándo hicieron la profesión de fe? Miles. Uy, eso mejor dicho, ahora las iglesias van a estar, ¿qué? Repletas de gente, porque si después de esa campaña se convirtieron 20,000, hay algunos que dicen se convirtieron 50,000. Y digo, qué chero, ya eso está, el movimiento del Señor está tremendo. Y a la semana siguiente uno va a las iglesias iguales. ¿Qué pasó con todos esos evangelizados? ¿Qué pasó a todos los que se les habló masivamente del evangelio, que levantaron la mano? ¿Qué pasó? ¿Sabe? Esto también se ha descubierto. Porque casi siempre decían, ¿por qué nos pasa eso? Siempre decíamos, es falta de seguimiento. Y quiero decirles, no, el problema no es falta de seguimiento. Porque muchas veces cuando en nuestra iglesia viene un evangelista, se convierten, levanta la mano, empujados algunos, vaya para el frente, el que lo trajo, empujados, pero llegan y levantan la mano, sí, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ustedes han visto a los niños cuántas veces han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Siempre pregúntele a un niño, no, y mi hijo, gracias al Señor, está evangelizado, ya aceptó a Cristo. Y vuelven otra vez, dicen, y otra vez lo acepta. Todo el tiempo está aceptando a Cristo. Pero la idea es esta. El problema no es el seguimiento. ¿No le ha pasado que cuando en una iglesia esa campaña y ponen una dirección y a veces la dirección que ponen es falsa? ¿Qué tal? ¿O el teléfono que no es? ¿Cómo cree que quedó convertido esa persona? Eso es una falsa conversión. Eso no es verdad. O llegan y ustedes dicen, van y visiten a estos hermanos. Entonces llegan y usted va y golpea. Y cuando ven que es de la iglesia, abren un poquito la cortina. ¡Ay, son los de esa iglesia! Y ni les abre. Y empezamos, aquí viene un problema. Creemos que esta persona está ya evangelizada y empezamos de una vez el discipulado. Lo más terrible y la pérdida de tiempo más grande es discipular inconversos. O pastorear cabras. Eso es terrible. Hay gente que le lleva un año de discipulado. No, este hombre ya va adelante. Y en un año llega y empieza a hablar mal del pastor, se va de la iglesia. Esa iglesia era lo peor. Me hicieron esto. ¿Usted cree que era un convertido? No, no conocía el evangelio. Cuando nosotros vamos a una iglesia, no les tocamos el discipulado. ¿Y por qué no les tocamos? Porque eso es sagrado para los pastores. Cada uno tiene su discipulado. Y yo creo así, el discipulado que usted haga es bueno. No importa cuál sea el discipulado. Pero lo que tiene que mirar no es la puerta de salida, porque uno que era lo que decía, hay una puerta angosta de entrada, o sea, casi no llegan, pero la puerta de atrás es bien grandotota y se van saliendo todos. El problema no es la puerta de atrás. Quiero decirles, el problema es la puerta de adelante. ¿Por qué la puerta de adelante? ¿Cómo predicamos el evangelio? Si usted no predica el evangelio, ¿qué es? No espere un cambio o una transformación. Si Cristo no está en el centro de ese evangelio, si usted no predica el verdadero evangelio, no espere que esa persona después sea un buen discípulo. Primero tenemos. Entonces el problema no es la puerta de atrás, sino la puerta de adelante. ¿Qué clase de evangelio le estamos predicando? A veces parecemos brujos.
Venga, la novia perdida, el esposo que se le fue, venga, la ganancia que no tenía, si usted es un pobre, venga para acá que aquí va a ser rico. Mejor dicho, le ofrecemos mejor que lo que ofrecen los bancos, ¿no? Venga, que gana el 10, el 100%, un banco que le da a uno el 100%, imagínese, de intereses. Y parecemos ofreciendo como si fuera un mercado y no explicamos verdaderamente qué es el Evangelio. Entonces, solamente quería... Y quiero que miren un video y ya continúa ya diciéndonos, porque eso es lo que necesitamos entender y qué necesitamos comprender como pastores para equipar a nuestra iglesia en el evangelismo. Quiero que miren por favor este video. Queremos contarles un poco de lo que ha pasado con el Ministerio de Aguas Vivientes. Cuando empezamos a indagar un poco más en qué era Aguas Vivientes, qué eran los pasos del Maestro, pero empezamos a descubrir algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, la falta de pasión de la iglesia por predicar el Evangelio. Como lo dice Ray Comfort y lo ha hablado siempre, es solamente el 2% está evangelizando. Y esto mismo nosotros lo hemos podido influenciar en muchos pastores. Hemos tenido algunas conferencias con 50 pastores, por ejemplo, en Ciudad Jardín. También estuvimos en San Cristóbal. Hemos estado con algunas asociaciones de pastores. También hemos estado en diferentes iglesias, primero inspirando para que ellos entiendan que ese es nuestro principal llamado como iglesia, evangelizar. A veces la iglesia ha hecho tantas cosas, está en tantas actividades que la principal razón de ser no se está manejando. Entonces, cuando empezamos a descubrir esto y veníamos trabajando algo que nosotros llamamos Jesús a las calles, es un ministerio para sacar verdaderamente a la iglesia de las cuatro paredes y empezar a hablar del Señor. Jesús a las calles tiene como objetivo principal movilizar a la iglesia de Cristo para que salga de las cuatro paredes. Ese es nuestro eslogan, escapa de las cuatro paredes, porque nuestro objetivo principal es que verdaderamente podamos llevar el Evangelio de Jesucristo a cualquier lugar donde haya la necesidad. Porque ya teníamos las ideas de salir a las calles, pero cuando teníamos que abordar a las personas no entendíamos cómo deberíamos hacerlo y de una manera efectiva, sin llegar a la estrategia básica de entregar solo un tratado, sino creíamos que debía haber algo más. Y allí fue donde entró los pasos del Maestro. Pero gracias a nuestro pastor que Dios le puso esa inquietud a él, ¿sí? Ya cuando el pastor empezó a darnos las clases, esto se despertó en mí. Cuando hablé con las personas, sentía que las personas estaban apropiando lo que yo decía de una forma tan contundente que yo dije, no, esto es de Dios, yo no lo podría hacer por mi fuerza. Uno empieza como a perder ese temor y empieza uno a tener como cierta autoridad que la palabra misma de Dios le da a uno. Hoy podemos decir que tranquilamente llegamos a las personas, sea el que sea, de rango social e intelectual. Desde la unión de las dos cosas estamos trabajando con grafiteros, estamos trabajando con skaters y esto ha hecho que nosotros podamos ir a la calle y vayamos a la calle con un arte urbano. Incluimos creatividad, incluimos ideas, incluimos aspectos muy diferentes para que verdaderamente el Evangelio llegue a las personas puro, limpio, como debe ser, pero de una manera interesante. Los viernes, un viernes en el mes salimos, casi toda la iglesia salimos a evangelizar, en los parques, en los buses, por las calles, en los Transmilenios. Se nos ha vuelto un hábito de predicar. Y realmente hemos encontrado en los pasos del Maestro una herramienta hermosísima para que podamos unir las dos cosas. Jesús a las calles es un movimiento que realmente ha nacido en el corazón de Dios, no es una idea nuestra, sino que realmente nos ha inspirado a hacer algo mucho más de lo que la iglesia de Cristo está haciendo. No hay denominaciones, no hay iglesias, no hay nombres, no hay personas. Esto no es de un grupo de personas, es Jesús el protagonista. No hay otro protagonista en Jesús a las calles. Por eso queremos animarlos a que continúen y sigan entendiendo esto que viene de Dios directamente. Es el método de Jesús, son los pasos del Maestro. Que Dios les bendiga.
Esto es lo que de hecho nos encuentra en nuestro camino del Señor con el pastor Alberto y nosotros. Ustedes escucharon que la iglesia del Olivar es una iglesia que es extraordinaria porque el Señor Jesús es extraordinario. Yo creo que cada iglesia en el contexto donde está, en este caso ustedes vieron que Jesús en las calles tiene un aspecto como de graffiti, como de calle, ¿cierto? Es porque allá en el barrio donde la iglesia está, muchos de los que pertenecen a la iglesia están en ese lugar, tienen esos talentos de hecho. Y la pregunta es, ¿qué de lo que hay en la iglesia local donde ustedes están, en su contexto, qué es lo que el Señor ha puesto ahí? ¿Cuál es el grupo de personas que son ustedes los llamados a alcanzar de una manera extraordinaria también con el Evangelio? Y ustedes oyeron en esta presentación dos palabras que no hemos mencionado hasta el momento. Una es aguas vivientes y otra es los pasos del maestro. Y aquí es donde queremos ir porque más allá de decirles lo que debería ser la iglesia, queremos ayudarles y darles herramientas de cómo pueden hacerlo. Y Living Waters o Aguas Vivientes es un ministerio fundado por Ray Comfort, que es un evangelista. Quizás algunos lo han visto en YouTube. Él tiene un canal de YouTube y el ministerio equipa e inspira a la iglesia para compartir el evangelio. Hay muchísimas herramientas y entre esas herramientas diría que la principal es un curso de evangelismo que se llama Pasos del Maestro. Y ese curso toma 8 semanas, toma una sesión por semana, esos son 2 meses de entrenamiento. Y es un entrenamiento que está diseñado para cerrar esa brecha del temor, de la ignorancia de evangelizar, que resulta siendo un cero evangelístico, para que las personas puedan vencer sus temores, entender muy bien el evangelio y compartirlo de una manera sencilla, efectiva y bíblica como lo hizo Jesús. Y por eso se llama Los Pasos del Maestro. Cuando veo este video de Jesús a las calles y veo a hermanos de la iglesia que son personas normales, como usted y como yo, son cristianos de a pie, digo, Señor, tu evangelio es poderoso. Y ser un testigo tuyo es poderoso. Y mi anhelo es que en muchas iglesias esto también se empiece a despertar en muchos más hermanos. Y que el evangelismo deje de ser un evento, deje de ser una actividad exclusiva para ciertos superdotados evangelistas, sino que se convierta en un privilegio que puede tener cada creyente, equipado. Entonces, decirles algo, este curso podemos darles información al final, la idea es que ustedes lo puedan conocer, lo puedan implementar, lo puedan llevar a cabo, no es que nosotros lo vayamos a dictar, es en base a videos, a una guía de estudio, hay rompehielos, herramientas, está todo muy bien diseñado. Y también decirles algo, este es un curso para mantenerlo vigente en la iglesia. A veces uno pasa, ya hice el curso, sí, hace 5 años hice el curso de evangelismo y ya toda la iglesia lo sabe. Y están evangelizando, no, ya se nos olvidó, ya ni siquiera nos acordábamos de ese tema. Es necesario mantenerlo, bien sea dentro del proceso de discipulado, o bien sea, en el caso de la iglesia del Olivar, cada año, cada cierta temporada, cuando vienen nuevas personas a la iglesia, es necesario volver a abrir un grupo, y vuelve y se enseña. De hecho, las salidas misioneras del Olivar son interesantes, porque el requisito casi que es haber visto el curso de los Pasos del Maestro. Si no, ¿a qué vas a ir? ¿Vas de vacaciones, quizás para conocer un lugar, para hacer un viaje con los amigos? El evangelismo es el inicio de la misión. No es el todo de la misión, y por eso quisiera llamar su atención de algo. La Gran Comisión, noten esto, es una comisión. Una comisión es que es la misión de alguien a la que nosotros nos estamos uniendo, y esa Gran Comisión tiene 2 aspectos. Un aspecto que es el aspecto de proclamar el evangelio, que es el primer punto. Primero se predica el evangelio, o en el griego una palabra que era la palabra kerigma, que es la proclamación del evangelio. Y está en Hechos 1:8. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pongan atención a esto. Cuando leemos este pasaje, casi que nuestro enfoque es en el poder del Espíritu Santo, y en el lugar hacia donde debemos llegar. Pero a veces, y me pasa a mí, habíamos perdido los ojos de esto. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Que se da con el poder del Espíritu Santo y hasta lo último de la tierra. Y tiene un nombre, que es Jesucristo. Seréis mis testigos. Entonces, ese es un aspecto, la proclamación
del testimonio de Jesucristo, el Evangelio, la persona. Pero el otro aspecto de la Gran Comisión es el aspecto de discipulado. Hacer discípulos. Primero se proclama querigma y después se instruye o se enseña. Las enseñanzas de Cristo se enseñan. Entonces, el querigma proclama a la persona del Salvador y el didaque o la instrucción enseña las enseñanzas de Cristo. Entonces, no estamos ignorando el discipulado. Eso es muy claro, el discipulado es parte esencial de la Gran Comisión. Pero queremos dar un énfasis importante a ese aspecto de la proclamación y de la evangelización como el punto de entrada, y ahí es a donde se enfoca nuestro entrenamiento, donde se enfocan las herramientas que Dios nos ha dado para bendecir a la iglesia. Y ahora quisiera contarles un poco, muy brevemente, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Nos queda? 20 minutos. ¿20? Listos. Voy a contarles brevemente algunas cositas de lo que hay dentro de los pasos del maestro. Esas cosas que podemos enseñar a la iglesia para dar un paso en seguir el ejemplo del Señor Jesús. Nuestra intención no es ni siquiera mostrarles un nuevo método de evangelismo, sino es ver qué fue lo que hizo el Señor Jesús y seguir su ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y dijo, y quisiera que usted viera estas letras, un acróstico QHJD. Tengan en cuenta eso porque más adelante va a tener un sentido para ayudarles a tener un orden en su cabeza de cómo pueden llevar un proceso para testificar siguiendo los pasos de Jesús. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 4. Si usted puede ir conmigo en su Biblia porque lamentablemente está pequeño en la pantalla, entonces no van a poder ver en la pantalla. Pero quisiera que usted lo viera en su Biblia, Juan capítulo 4, y vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús con la mujer samaritana. Muy bien. Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 3, que dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad, ¿a qué? A comprar de comer. ¿Ustedes saben más o menos cuánto tiempo se demoraban en caminar desde Judea, que es la parte sur de la Tierra Santa, hasta Samaria, que está como a mitad de camino a Galilea? Más o menos, caminando. ¿Cuánto ponen? Aquí por ahí dicen 6-8 horas. Varios días ponen por aquí. Bueno, pues les voy a contar, yo puse en Google Maps cuánto duraría ese camino a pie, son 22 horas. Es decir, que una persona no puede caminar todo ese tiempo seguido, caminará unas cuantas horas en el día y luego descansan. Probablemente serían 2 o 3 días de camino hasta llegar a ese punto. ¿Qué hora era? Era el mediodía. Imagínense el pleno rayo del sol encima de ellos, habiendo caminado durante ya varios días. ¿Habían almorzado o no? Los discípulos habían ido a Samaria a buscar algo de comer. Imagínense la situación, el calor, la incomodidad. En ese tiempo no existía el desodorante en gel. El Señor Jesús mismo. Y además de eso, hay una situación cultural acá. Y es que los judíos y samaritanos no se hablan porque el Señor hace una pregunta por agua de beber y la respuesta de ella es, ¿tú por qué me estás hablando? Si los judíos y samaritanos no se hablan. Además de esto, había otro agravante acá. Y es que aquí estaba el rabí, el maestro, hablando con una mujer. Y eso podría ser mal visto. De hecho, los discípulos, cuando regresaron de traer la comida, en el versículo 27, ellos cuando ven a Jesús hablando con esa mujer, ¿saben qué hacen? Se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Obviamente no iban a ser indiscretos de hacer esa pregunta al maestro, pero de que eso podía generar como intrigas, podía hacerlo. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Estaban todas las condiciones que tú te puedas imaginar para que esa conversación nunca se diera.
Si Jesús hubiera seguido la convención de los estándares culturales, no habría hablado. Si el Señor hubiera dicho, no, estoy cansado, mire cómo me siento, estoy sucio, tengo sed, tengo hambre. Además, ¿qué van a pensar si me ven hablando con esa mujer? Y saben, el primer paso del maestro es que abandonemos todas nuestras excusas. El primer paso del maestro es que el que está llamado a la iniciativa para iniciar esa conversación somos nosotros, como el Señor lo hizo. Él es el que le dice a ella, dame de beber, a pesar de todo esto. Ustedes van a aprender esos 5 pasos. Yo puse este como un paso 0, que es que el que inicia el encuentro es el Señor. Y el Señor nos está llamando a seguir su ejemplo. No esperes que las personas de repente vean tus ojos, vean tu comportamiento y digan, yo veo brillo en tus ojos y creo que hay algo especial en ti. ¿Tú tienes algo que decirme? O sea, eso va a pasar, quién sabe en qué universo, pero en este, muy remotamente. El Señor nos está llamando a tomar la iniciativa. A movernos por el amor, por la compasión. A veces pensamos tanto en nosotros mismos que es lo que no nos deja dar el paso. La gente se va a asustar, va a pensar que lo voy a robar, que le voy a echar burundanga o que quién sabe. Porque aún culturalmente también no es común que alguien te hable, que un desconocido converse contigo, etc. O de que se hablen estos temas. Pero deja que el amor sea tu combustible. De hecho, hay una definición para el evangelismo y es amor en acción. ¿Listos? Vamos a seguir al siguiente paso del Señor Jesús y es que Él empieza esa conversación en lo natural. Y eso es muy importante y esto es estratégico, esto no es casualidad. Porque hay un elemento ahí que es ese pozo donde ella viene a sacar agua y el Señor le dice, dame de beber. Y quiero que ustedes piensen en esto. Al final de toda esa conversación, ¿el Señor tomó agua del pozo? No lo sabemos, al menos no lo dice. Pareciera que ese no era el punto. O sea, el Señor utilizó ese elemento natural para iniciar la conversación. En lo natural. ¿Saben? El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Para él son locura. Entonces, imagínate que tú llegas y tu primera palabra evangelística es algo muy espiritual como Dios te ama. Creo que sería una equivocación empezar en lo espiritual. Sí vamos a llegar a lo espiritual, pero seamos estratégicos a la hora de iniciar, de tomar un elemento, atentos de las oportunidades que se están presentando. ¿Cuáles son esos pozos que se van dando y situaciones que se nos van presentando cada día? Voy a contarles 2 ejemplos que sucedieron ayer, aplicando este concepto. Alguien me pidió que le diera cables para arrancar su carro. Y pues obviamente le hicimos el favor de arrancar los cables y todo esto. Y esa fue una oportunidad para compartirle de Cristo. O sea, hay una situación que puedo utilizar para hacer un salto. Fuimos a un hogar geriátrico ayer en el CIMA, Operación CIMA. Operación CIMA. Y en el hogar había un crucifijo de Cristo en el fondo del hogar, del auditorio. Entonces tomamos ese elemento y desde ahí empezamos a presentarles el Evangelio, o sea, a resignificar la cruz y el Evangelio a ellos. Entonces, si tú estás atento, si tú tienes la intención, seguro que el Señor va a ir mostrándote qué oportunidades puedes usar y seguir el ejemplo del Señor Jesús. Él le dijo, dame de beber, pero no se quedó ahí. ¿Saben qué fue lo que el Señor hizo? Él hizo un giro a lo espiritual. O sea, Él cambió de lo natural a lo espiritual y le dijo varias cosas relacionadas con el agua, pero dándole un sentido diferente hacia donde Él quería apuntar esa conversación. Él le dijo, si conocieras el don de Dios, empiezan a entrar palabras que van cambiando el tema. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y después más adelante dice, si bebieres de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Miran ya en la esfera en la que se encuentra la conversación y es intencional. Y luego, ¿qué hace ella después de escuchar esto? Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Ustedes creen que ella ya estaba entendiendo completamente a qué se refería el Señor con esa agua? Como para que Él le dijera, yo soy el agua de vida, yo soy el Mesías que habla contigo. Creo que ella todavía no lo captaba. Si Él le hubiera dado la respuesta,
creo que no la hubiera cogido por donde era, ¿cierto? Y por eso, al ver que no estaría lista para entender el Evangelio del Señor, en el siguiente versículo, que es el 16, dice algo que a mí me sorprende porque yo digo que tiene que ver esto con esta conversación. Y el Señor trae a la luz y sobre la mesa ese tema del pecado, de su pecado, ese tema de la enfermedad. Porque a veces queremos darle la cura a las personas sin que siquiera sepan cuál es la enfermedad que tienen. Queremos que se salven sin siquiera saber que se enteren que estaban perdidos. Somos tan amorosos que no queremos que ese tema salga a la luz. Pero yo creo que justamente por amorosos, y como vemos al Señor Jesús, por amorosos podríamos y necesitaríamos en algunos casos sacar este tema. Digo algunos casos porque no en todos los casos el Señor abordó este tema así. Había casos en donde la persona ya venía con un corazón quebrantado a causa de la conciencia de su propio pecado, y entonces el Señor, ¿qué les daba? De una vez la gracia. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces vemos un patrón en el Señor Jesús. Aquel que venía altivo y orgulloso traía este tema con fuerza. Y a los que venían humildes a Él, gracia. Gracia al humilde y, digo, martillo al soberbio o ley al soberbio. Ahorita me van a entender por qué. El Señor, que lo sabe todo, le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Ella dice: no tengo marido. Esta conversación no debe avanzar a más, y el Señor no la deja ir. Le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor quería sacar este tema, pero no con la intención de destruirla ni de condenarla, sino de prepararla para que ella entendiera por qué necesitaba el agua viva, porque lo necesitaba a Él como su Salvador, como su Mesías. ¿Y quién era Él también? Exacto. Entonces, ella, en lugar de justificarse, reconoce que lo que el Señor está diciendo es verdad. Me parece que es profeta, y la conversación avanza. Los que puedan leer el capítulo entero se van a dar cuenta que hay cosas muy interesantes ahí. Pero al final de esa conversación, ella dice: el Mesías sé que viene de los judíos y que cuando venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor entonces va al siguiente paso. Cuando ella entiende por qué necesita ese Mesías, ella por qué necesita ese Salvador, el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Jesús, ¿cómo predica el Evangelio? Cuando Él da testimonio de sí mismo. Yo soy el que habla contigo. Así que aquí tenemos los pasos del Maestro. Son 5 pasos, ¿recuerdan? Y ustedes me van a ayudar a recordarlos cada uno. ¿Cuál fue el primero? Que yo le puse un 0. El que toma la iniciativa es el Señor. Ese es el primer paso. El segundo. No, ese es parte del primer paso. Empezar en lo natural, muy bien. El segundo. En lo espiritual. Exacto, dar ese giro a lo espiritual. Luego, ¿qué pasó? El pecado. El Señor trajo este tema porque era necesario. Y finalmente, ¿a dónde desemboca esta conversación? En el Evangelio y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Si nuestro Evangelio solamente llega hasta aquí, denunciando el pecado, y nuestro llamado solamente es a que se arrepientan porque son muy pecadores, nosotros no hemos predicado todavía el Evangelio. Estamos descondenando. Listos. Y quisiera que viéramos un aspecto de los pasos del Maestro, y es cómo el Evangelio, cómo encontrar a Cristo transforma la vida de una persona y le lleva ahora a ella a ser un testigo de Jesús. Le lleva a ella a ser la que da testimonio con sus palabras de Jesucristo. Los pasos del Maestro nos incluyen a nosotros como unos testigos. Y dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Y después ellos vieron a Cristo y creyeron muchísimos más porque le escucharon. ¿Se acuerdan de QHJD? ¿Qué hizo Jesús y dijo? Pues yo quería decirles una forma muy práctica de empezar en lo natural, cuando no hay un elemento, pero uno quiere ser intencional, es un rompehielos. Los rompehielos tienen una función hermosa para poder empezar en lo natural y girar a lo espiritual. Esas son herramientas que ha diseñado Living Waters. Por ejemplo, este es un billete de $1 millón. Imagínense cuánto usted no haría con esta cantidad de dinero. ¿Cuánto representa en su moneda? Y a las personas no les interesa la plata. Pero ¿saben cuál es la pregunta de $1 millón? ¿Qué tamaño de pregunta es: si tú murieras hoy, ¿cuál sería tu destino eterno?
De lo natural, el dinero, a lo espiritual. ¿Sí vieron? Una pregunta me ayuda a hacer esa transición. Por ejemplo, es una ilusión óptica. ¿A quién no le gustan las ilusiones ópticas? A todo el mundo le encantan las ilusiones ópticas. ¿Cuál tarjeta ven más grande, la verde o la roja? Claro, ustedes saben que son iguales, porque ya les dije que era ilusión óptica. Pero hay una realidad, y es que son idénticas las dos tarjetas y ustedes están viendo una realidad que no es. La verdad es que son iguales, pero ustedes ven una más grande que la otra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Saben? Si uno se equivoca en cuanto a esto, no tiene ninguna consecuencia. De hecho, vienen en tamaño de bolsillo y podríamos obsequiarles un para cada uno. Y pueden leer lo que dice. Pero si te equivocas en cuanto a tu salvación, las consecuencias son por la eternidad. Respecto de tu salvación, ¿tú crees que tú serías salvo? Digamos que hice una transición, si vieron, de lo natural a lo espiritual. Y estoy a puertas de seguir hablando. ¿Qué seguiría lo que yo podría hablar? ¿Cómo abordo este tema del pecado? Hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es obvio que todos hemos pecado. Pero ¿saben qué? Cuando abordamos el pecado desde esa óptica generalística, como que de alguna forma le quita el peso que tiene que yo particularmente y de manera específica he pecado. Ah, no, pues es que todos somos pecadores. Eso es como que, o sea, estamos todos igual, no hay ningún problema. Pero cuando hacemos lo que el Señor Jesús hizo, y es ir un poco más específicamente, empezamos a mostrar una luz, la luz de la santidad de Dios, que nos permite ver por qué necesitamos el Evangelio. Y hay una herramienta en la palabra del Señor que se llama la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado como una herramienta de evangelismo. Usted dirá, ¿y cómo los 10 mandamientos son una herramienta evangelística? Pues son una herramienta poderosísima para presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es que viene el conocimiento del pecado. Si no fuera por la ley no sabría lo que es el pecado, dijo Pablo. Y de hecho el pecado por definición es infracción de la ley. Entonces la ley moral es demasiado importante como una herramienta evangelística cuando sea necesario utilizarla. Casi siempre es muy buena herramienta evangelística. Porque la mayoría de seres humanos proclaman su propia bondad. O sea, si hay una persona buena, yo creo que soy yo. La mayoría piensa eso. O sea, son muy poquitos los que están diciendo, yo necesito al Señor. Ahora, hay una función de la ley también, y es que no solamente da conocimiento del pecado, sino que lo hace ver en el tamaño y en la gravedad que tiene el pecado. Yo me estoy quedando calvo. Es una enfermedad que se llama alopecia. Y cuando estoy en una luz tenue, en mi baño, yo me veo como más peludo, más mechudo. Pero cuando prendo la luz del baño y la luz te ilumina mi cabeza, la luz no me hace calvo. La luz solamente revela mi realidad. Entonces miren que la ley no es que nos haga pecadores, revela nuestra condición y además de eso la deja expuesta en toda su luz. Así como esos espejos que uno tiene, que las mujeres tienen un espejo que uno le da la vuelta y como que lo hace ver a uno más amplificado y se le ven todas las manchas y eso. Miren lo que dice, porque por medio de la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí no está diciendo que entonces pequemos para que sobreabunde la gracia, no. Está diciendo que cuando la ley trae su luz, entonces tú vas a entender la magnitud de la gracia de Dios hacia un pecador como tú. Que tú no tienes nada de que gloriarte, que tú necesitas a Cristo y la justicia que Él te puede dar porque en ti no hay justicia. Tú necesitas gracia, algo que no mereces. Y además de eso, la ley está escrita en el corazón de cada persona. O sea, misionalmente hablando, uno diría, bueno, pero si voy a Tailandia, si voy al África, ¿será que eso sí funciona? Sí funcionaría, porque la obra de la ley está escrita en los corazones de cada uno de los seres humanos. El Señor se ha encargado de eso. Así que Pablo, como una especie de conclusión de esto, dice, la ley, ¿cómo está conectada con Cristo? Porque esa ley ha venido a ser nuestro guía en Gálatas 3:24, nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es como si hubiera una conexión directa entre la ley y la gracia. Es como si la ley nos preparara para la gracia. Es como si hubiera una conexión entre la ley porque nos conduce como un tutor, como un maestro que nos lleva a Cristo. Entonces, quería contarles que Living Waters ha desarrollado herramientas para enseñar esto. Él les había comentado el curso, de hecho también hay un rompehielos y una forma de memorizar los mandamientos, los 10 mandamientos, con imágenes.
Por tiempo no voy a poder sacar tanto tiempo con cada mandamiento. Ya se acabó el tiempo. Pero bueno, quería decirles algo. Esos mandamientos con imágenes, de hecho, están en un separador de lectura que que les queremos regalar a todos al final, para que los puedan memorizar y también los puedan enseñar a otros. De hecho, en nuestra página web, cuando ustedes van y nos escriban, podemos enviarles un link para que los descarguen, los puedan imprimir para colorear, los puedan imprimir para mostrarle a los niños o para usarlos como una herramienta evangelística. De hecho, ayer los usamos con los ancianos del hogar geriátrico. Les enseñamos los 10 mandamientos con imágenes y luego les presentamos el Evangelio. Solamente una cosita de prueba, porque gracias al Señor, ustedes que son pastores y líderes, se saben bien los 10 mandamientos. Y eso es algo que es muy bonito porque solamente son 10. Entonces eso sí no lo sabemos muy bien de memoria. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Son solo 10, a eso dice son 10. Te lo prendo. Está bien. Ya. El Señor nos permitió, antes de pandemia, inspirar más de 6,000 personas, entre líderes, iglesias, donde fuimos y hablamos sobre esto. Y a la mayoría que íbamos a preguntarle de los mandamientos, pastores, líderes, la mayoría, ¿ustedes qué creen? ¿Será? No, yo no creo, no sean tan pesimistas, ¿no? Hagamos una prueba. Listo. Dime el sexto. ¿El sexto? No. Dime el cuarto. Tiene que ver con Dios. Con Dios. Eso sí, tiene que ver algo con Dios. Muy bien, ya casi. Dime el tercero. Muy bien, hay algo, y es que nosotros nos damos cuenta que nosotros como pastores, uno diría, no, como cuando estábamos en el bachillerato y nos hacían leer un libro, ¿usted qué compraba? Dígame la verdad. El resumen. El resumen, ¿no? Entonces nosotros siempre, amarás al Señor tu Dios. El resumen, de una vez. Son solo 10. Claro, y es más fácil aprenderse, pero son solo 10. También compraba el resumen, ¿no? El resumen. Sí, es como entrar en detalle con los mandamientos, como que abre la luz de una manera mucho más clara. 9. No forma el número 9 con esta serpiente. La serpiente engañó. Satanás, el padre de mentira, y nos recuerda el 9º mandamiento: no mentirás, no dirás falso testimonio. Cuando una persona miente, está demostrando con sus acciones que en lugar de ser un hijo de Dios, es un hijo de Satanás, de su padre el diablo. 8. ¿Adivinen cuál es este? No robarás, muy bien. 7. Un corazón roto, el adulterio rompe el corazón. No cometerás adulterio, y el Señor dijo, ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer o una mujer a un hombre para codiciarlo ha cometido adulterio en su corazón. 6, número 6, miren ese 6 y esa bomba. Puede matar a alguien, nos recuerdan no matarás, y también el Señor ahí dijo, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que odia a su hermano, le insulta, es culpable de ser un homicida en el corazón. Él lo dice, de hecho es reo del infierno de fuego. Al Señor le importan nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón, y cuando nos vemos ante los mandamientos, nos vemos ante el espejo. La ley es como un espejo. Uno no se limpia con el espejo, uno no se lava con el espejo, se ve en el espejo y luego va a buscar el agua y el jabón. Eso es la función que la ley cumple, y cuando nos vemos al espejo, ¿saben qué encontramos? Que delante del Señor estamos graves, por no decir mentirosos, ladrones, adúlteros de corazón, codiciosos, deshonradores de los padres, idólatras, blasfemos, etc. Entonces, aquí viene este aspecto que es como preparar para la gracia, que es la ley. Es QHJD. Aquí les pido que tomen una foto si quieren sacar una foto de esta diapositiva.
Esto se enseña durante el curso, en una de las sesiones se enseña y se detalla esto, se profundiza todavía más, pero aquí no tengo tiempo para desarrollarlo. ¿Listos? Y tranquilos. Eso, era para la foto, pero se demoraron mucho. ¿Qué pasó? Tengo que avanzar. Puede ser que al final lo dejo, al final lo dejamos y ustedes lo toman. ¿Listos? Entonces tenemos que avanzar. El último paso de los pasos del maestro, ¿cuál era? La gracia. El evangelio. La gracia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo presentar el evangelio? En el curso hay una forma, un acróstico también. A mí me gusta este acróstico porque es muy colombiano. Hay un pastor que dice que sin café es imposible agradar a Dios. Y yo estoy de acuerdo con él. Porque hay un acróstico que me ayuda a mí a recordar esos elementos básicos de presentar a la persona de Cristo y el llamado que el evangelio implica para una persona, y es café. Miren esto, una C mayúscula, minúscula A, fe. La primera C mayúscula tiene que ver con la persona del evangelio, que es Jesucristo. Dios ha revelado su gloria en el rostro de Cristo, y Jesús, el Hijo de Dios, que se introdujo en la creación, que nació como una virgen, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz para llevar el castigo de nuestros pecados, que es la siguiente C, la C minúscula, la cruz. Y la cruz implica algo: sufrir la ira de Dios por los pecadores, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que pudiéramos encontrar la justicia que necesitamos delante de Dios solamente en Él. Pero Jesús resucitó. O sea, hay un aspecto de la muerte, pero la resurrección. Tú necesitas proclamar a Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día como un victorioso Salvador que demostró ser quien dijo que era. Y ahora, ¿cuál es el llamado ante esa realidad gloriosa de un Salvador? Y es la A de café. ¿Se acuerdan la A? Sí. Arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento y fe. Esas dos cosas iban juntas en la proclamación del Evangelio, en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Arrepiéntanse y confíen en Cristo. Arrepiéntanse y crean. De hecho, el Señor Jesús mismo, las primeras palabras que están registradas en Marcos es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Entonces aquí está café. Tomen la foto, por favor, en menos de un minuto, menos de 30 segundos. Y para terminar vamos a ver este video. Tranquilos. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca, así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar.
Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo, «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo, «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Quiero que se lleven en su mente esas últimas palabras de este video, porque todo esto, en lugar de dejarnos desanimados, debería dejarnos con mucho ánimo, con mucha esperanza y con mucha fe en nuestro Señor. Porque Él dice, si ustedes me siguen, Él le dijo, los haré, yo los haré pescadores de hombres. Si de mí dependiera, creo que me sentiría muy frustrado. Pero poder confiar en que Él hará a través de mí, eso es poderoso. Entonces, sigamos los pasos del Maestro y sigamos en contacto como ministerio. Quisiéramos compartirles un libro de Living Waters a través de PDF. Escríbanos al WhatsApp que está en el separador que les vamos a regalar y seguimos en contacto.